Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Luis Villagra. Hoy voy a desarrollar la prueba Fundamentos de bases de datos relacionales. Primero debo conectarme al servidor. Ahora que ya estoy conectado al servidor, es necesario crear la base de datos. Para ello, debo cargar el script. De esta forma, creo la base de datos. Me conecto a ella. Ahora que ya estoy conectado a la base de datos, debo crear las tablas según la estructura que nos dieron. Primero voy a crear la tabla películas. Luego voy a crear la tabla tags. Luego debo crear la tabla de relación entre las películas y los tags, según los requerimientos. Ahora que ya tengo creadas las tablas, necesito hacer los insert y lo primero que piden es crear 5 películas, insertar 5 películas y 5 tags. Creo las películas, luego creo los tags, luego debo asociar tags a películas. Lo siguiente que se nos pide es que contemos la cantidad de tags que tiene cada película. Y si no tiene tags, debe mostrar 0. En este caso, La vida es bella tiene 3, la siguiente 2, 2, y hay 2 que no tienen. Son 5 registros. La siguiente tarea es crear las preguntas, usuarios y respuestas. Para ello voy a crear las tablas. Primero, la tabla preguntas, según las características o el requerimiento que se nos solicita. Luego creo la tabla de usuarios. Luego la tabla relación entre preguntas y usuarios, que se llama respuesta. El siguiente requerimiento que se nos solicita es agregar 5 registros a la tabla pregunta. Para ello voy a insertar registro en la tabla de preguntas, 5 preguntas. Luego inserto usuarios. Lo siguiente es insertar respuestas. Dice que debo insertar respuestas correctas por 2 usuarios diferentes. Haremos el insert. Lo siguiente es insertar respuestas correctas por un usuario. Lo siguiente que se nos solicita es insertar respuestas incorrectas para las otras preguntas. La siguiente solicitud es contar la cantidad de respuestas correctas totales por usuarios, independiente de la pregunta. Ahí están. Agrupadas por usuario. Lo siguiente que se nos solicita es, por cada pregunta, en la tabla preguntas, contar cuántos usuarios tuvieron respuestas correctas. Y se hace con la siguiente instrucción. Luego, el siguiente requerimiento es que implemente el borrado en cascada.
de las respuestas. Que al borrar un usuario se pueda borrar sus respuestas asociadas. Para ello, debo alterar la tabla de respuestas y agregar un nuevo constraints para el borrado en cascada. Voy a ejecutar este select para ver las respuestas que tiene actualmente mi base de datos. Luego voy a ejecutar otro select para ver los usuarios que tiene y poder demostrar de que se realizó la solicitud. Para ello voy a borrar el usuario con ID 1. Esto también debería borrar la respuesta de ese usuario. Borré el usuario. Luego selecciono las respuestas. Muestro las respuestas. Y muestro la lista de usuarios. Como se puede apreciar, ya no existe la respuesta del usuario 1. Tampoco existe el usuario 1, como sí estaba anteriormente. El siguiente requerimiento es que pueda crear una restricción que impida insertar usuarios menores de 18 años. Para ello voy a alterar la tabla y agregar este requisito. Ahora procederé a intentar ingresar un registro de un usuario con edad 16 años. Esto fue impedido debido a esa restricción, lo cual permite afirmar o confirmar de que la restricción está correcta. Y por último, se nos solicita alterar la tabla usuario y agregar un nuevo campo que se llama email con la restricción de que sea único. Para ello debo alterar la tabla, agregar una nueva columna y agregar esa restricción unique. Haré un select a usuarios para ver el nuevo campo, email. Luego actualizaré la tabla usuario agregando este email, email1@gmail.com, al usuario con ID 2. Esto fue exitoso. Si puedo hacer una consulta, me muestra el usuario actualizado. Ahora intentaré actualizar el usuario con ID 3 agregando el mismo email. No me permitió debido a la restricción. Eso es en la actualización, pero trataré también. Primero voy a ordenar para que me muestren los usuarios. Luego intentaré insertar un nuevo usuario con el email que ya existe y tampoco me permite. De esta forma doy por concluida mi prueba, donde se pudieron ejecutar los 10 requerimientos solicitados. Muchas gracias. Buenas noches.